Quinta lección sobre San Pablo. Pongámonos en manos de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, ¿verdad? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienvenidos pues, queridos hermanos, a esta reflexión sobre San Pablo, que no queremos que sea pues una asignatura larga, sino que la pretensión nuestra es hacer una motivación a ustedes, en primer lugar, para profundizar un poquito en la figura de este gran apóstol de la iglesia, San Pablo, que a la par de San Pedro pues son las columnas de la iglesia que sostienen a la iglesia, en las cuales Jesús depositó pues su fuerza poderosa, y también pues tomarlo como modelo para nuestra vida, porque de eso se trata esta reflexión. Muchas de las cosas heroicas que vemos de San Pablo pues es para que nosotros de alguna manera nos motivemos en nuestro apostolado a ser perseverantes, constantes y fuertes como fue San Pablo, ¿verdad? Por eso les decía yo que no se trata de una asignatura como tal, sino que es una reflexión y que posiblemente pues ya en la siguiente lección pues estaremos concluyendo, ¿verdad? Unas 6 lecciones más o menos es la idea, para servir en primer lugar, como les repito, para una motivación, para conocer al apóstol y tomar de él lo que el Señor nos quiera regalar a nosotros y así ser buenos discípulos, ¿verdad? Como fue San Pablo. Bien, vamos a ver frases de San Pablo que definen un poco su personalidad. En la carta a los Romanos, en la página 53, para los que siguen el texto, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, dice San Pablo que el Evangelio es fuerza de Dios. San Pablo no concibe la predicación como un conjunto de razonamientos que intentan convencer a nadie, ni demostrar a nadie, ¿verdad? No intenta convencer a nadie. En consecuencia, San Pablo desecha todo lo que sea acudir a palabras sabias, a palabras rebuscadas a la hora de anunciar el Evangelio. Lo dice a los Corintios en la primera carta. Porque él no quiere hacer recurso ni de las palabras sabias, ni del prestigio que le da a él la palabra de Dios, ni la sabiduría que Dios le regaló a él, sino que se trata principalmente a persuadirlos, ¿verdad? Con sus discursos pues de sabiduría divina, ¿verdad? Como hemos visto nosotros, la evangelización consiste esencialmente en la proclamación de un acontecimiento que Dios ha realizado en Cristo Jesús, porque Él fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra salvación. En la carta de los Romanos capítulo 4 lo anuncia, y este anuncio, que va acompañado de la invitación a la conversión, puede ser aceptado o rechazado, ¿verdad? Aquí no se trata de imponer o con la persuasión de palabras sabias o prestigio de la persona, porque la acogida del anuncio del Evangelio y la aceptación o el rechazo a esta predicación se realiza mediante un acto de fe. Y esto es gracias al cual el hombre obedece al Evangelio, porque Dios mismo es el que obra, ¿verdad? Dice San Pablo que se trata de aceptar o rechazar el Evangelio, que es una gracia obedecer al Evangelio y someterse a Cristo, el cual, pues este Cristo, cuando nosotros nos acogemos por la fe a su mensaje, pues Él despliega en todos nosotros los creyentes el poder salvífico, ¿verdad? Que contiene su misma palabra,
contiene ese acontecimiento pues que señalamos. Otra frase de San Pablo: sois carta de Cristo. San Pablo en la segunda carta a los Corintios le dice a sus comunidades: ustedes son mi carta de presentación. Eso quiere decir, ustedes son carta de Cristo. Y todo esto lo expresa San Pablo de una manera maravillosa, sirviéndose pues de esta imagen de la carta de presentación, ¿verdad? En polémica con los falsos apóstoles, esos falsos apóstoles que andan presentando o pidiendo cartas de recomendación, San Pablo les dice a los corintios que él no necesita ese tipo de cartas, porque ellos mismos, los corintios, son su carta de presentación. Una comunidad transformada por el Evangelio es la mejor prueba de la autenticidad de su apostolado. Ahí lo refiere en la primera carta a los corintios. Entonces, sin embargo, inmediatamente después de decir que ustedes son nuestras cartas de presentación, matiza un poco la afirmación y dice: sois una carta de Cristo, ¿verdad? Evidentemente, pues él sabe muy bien que no es en absoluto él, San Pablo, el principal agente de la transformación operada en ese pueblo de los Corintios, sino que ha sido el mismo Cristo quien ha realizado esa obra de transformación en la comunidad, aunque eso sí, pues con la colaboración de San Pablo, por supuesto, ¿verdad? Porque él lo refiere en la redacción pues de ese subministerio de predicación, San Pablo, ¿verdad? Otra frase de la segunda carta a los Corintios de San Pablo: creí, por eso hablé. Ciertamente son multitud de aspectos y matices acerca de la predicación que aparece pues en todas las cartas de San Pablo. Dirían de sobra todas estas reflexiones y todos estos aspectos, todos estos matices, dirían de sobra para una monografía, ¿verdad?, sobre este espíritu paulino. Al menos recojamos entonces algunos síntesis, ¿verdad? Algunos de estos rasgos que nos presentan estos matices de la carta de San Pablo. Ante todo, la acción evangelizadora de San Pablo está presidida por lo que él mismo llama el espíritu de fe. Es esa fe la que le lleva a hablar. Podríamos decir que el dinamismo de la fe desemboca en el anuncio de lo creído, ¿verdad?, de lo que se cree. Entonces, el valor y la fuerza de la predicación de San Pablo está en proporción de la intensidad de la fe del predicador. Ahora bien, en esta fe, la que impulsa, pues es la fe, la que impulsa a anunciar una realidad vivida para que muchos crean, y este anuncio para muchos es locura, para muchos es un escándalo, porque dirá San Pablo: nosotros predicamos un Cristo crucificado. Y también dice en otro lado: no quise saber entre ustedes sino a Cristo, ¿verdad? Y este Cristo crucificado, esto quiere decir pues que San Pablo, el objetivo era predicar a Cristo y crucificado. Aquí él no quiere ninguna vanagloria para nada, y presentar en la cruda realidad pues la misión de Cristo, que fue venir a morir por nosotros. Entonces, para esto, solo la fe tiene la certeza de que esa su predicación, la que consideran los hombres locura y escándalo, es en realidad la máxima manifestación y la máxima realización de la sabiduría y de la fuerza de Dios Todopoderoso. Porque cuando se anuncia con fe a Jesucristo crucificado, se comprueba que ese mensaje transforma y salva al que lo acoge. Entonces, por eso dice San Pablo: porque como creí, por eso hablo, por eso predico. Bien, un séptimo capítulo en la página 56, más o menos, así podemos llamarlo capítulo.
Dice San Pablo que siempre en oración y súplica lo refiere a la carta a los Efesios en el capítulo 6. Hemos visto pues anteriormente ya en el capítulo 6, porque estamos en el 7, que cada conversión en el trabajo apostólico de San Pablo es un milagro de la gracia de Dios. San Pablo lo sabe muy bien, por propia experiencia. Él no anda buscando ninguna vanagloria para él. Entonces, él anda hablando solamente para la transformación y la conversión y realizar pues la sabiduría divina en las personas que acogen la palabra de Dios. Esto es un poco el contenido de siempre que San Pablo ha estado en oración. Esto indica que San Pablo acudía continuamente a la oración. No tratamos de imitar, pues, por supuesto, la oración intensa de Jesucristo, sino que un poco reflexionar el estilo de oración de San Pablo, ¿verdad? Decía San Pablo a los Efesios: ante el Padre doblo mis rodillas. Y decía, y la doblo mis rodillas sin cesar para mendigar la gracia que abra los corazones a la predicación del Evangelio. Toda su inmensa y admirable actividad paulina están fundamentadas entonces desde dentro por la oración. Él sabía que era un medio indispensable para dar cumplimiento a su labor misionera. San Pablo estaba convencido de que solo Dios mismo podía realizar sus inmensos designios de salvación y él era únicamente un instrumento, ¿verdad? Y por eso su oración era esencialmente apostólica, por su apostolado quiere decir esto. Impresiona la cantidad de textos sobre la oración que aparecen en las cartas de San Pablo. En la mayor parte de los casos son oraciones en que él mismo se dirige directamente a Dios suplicante, ¿verdad? Son testimonios de la importancia capital de la oración en la tarea apostólica. Entonces, no era en el fondo su propia conversión fruto de la oración que estaban pidiendo por el perdón de sus enemigos. Impresiona igualmente que muchas veces en los textos sobre la oración en San Pablo, tanto cuando exhorta a los cristianos a orar, como cuando les asegura que ora por ellos, aparecen pues estos adverbios sobre la oración y decía San Pablo, siempre, incesantemente, noche y día, oraba por ellos. Entonces se trata de una oración insistente, literalmente continua, y nos refleja en esto pues él mismo a un hombre en comunión permanente con su Señor. San Pablo era un hombre de mucha oración. Incluso habla de visiones y revelaciones en la segunda carta a los Corintios capítulo 12. Esta imagen de San Pablo viajero, incansable, un hombre lleno de una actividad inagotable, eso no dice ni mucho menos toda su verdad acerca de él mismo, San Pablo, porque él era en el fondo un contemplativo, o sea, vivía en constante relación con Dios, era un hombre de profunda oración y la oración constituía el manantial en San Pablo de donde extraía todas sus energías para la lucha cotidiana. Nunca vemos a San Pablo vencido, nunca está vencido. Siempre saldrá adelante, incluso en la cárcel, estando bajo sufrimiento. Él les decía a sus hermanos, estén alegres, se los repito, estén alegres. Entonces era un espíritu increíble de San Pablo. Dice en otro texto a los Filipenses capítulo 1, doy gracias a mi Dios, dice San Pablo. Es una expresión paulina. Y es significativa en las cartas de San Pablo esta presencia abundante de la acción de gracias, porque San Pablo da gracias a Dios. En todas sus cartas, ¿verdad? Comienza siempre con una oración de acción de gracias. Ahí están los textos: Tesalonicenses, Romanos, Corintios, Colosenses, Efesios, Filipenses, Filemón, Tito.
aquí están todas las citas bíblicas, ahí las pueden leer. Esta gracia, ¿verdad? Acción de gracia, esto nos testimonia que a pesar de las innumerables deficiencias que Pablo detectaba en sus comunidades, él era capaz de percibir entonces todos esos signos positivos de conversión, todos esos signos de vida cristiana y de crecimiento, y era capaz entonces de descubrir tras esos signos la acción amorosa y benevolente del Padre que ha derramado su gracia desbordante sobre todos los cristianos. Por eso Pablo siempre dará gracia a Dios en todo, ¿verdad? En todos sus textos aparece. También dice en la carta a los Efesios, doblo las rodillas ante el Padre. En los primeros capítulos de la carta a los Romanos, San Pablo ha demostrado que todos los hombres son pecadores, por supuesto, ¿verdad? Incapaces de salvarse a sí mismos y necesitados de Dios para que se acerque a ellos con su gracia. Hay que clamar a Dios la gracia. Por lo tanto, Pablo dobla la rodilla ante el Padre. Entonces, con esta conciencia de San Pablo, que todos nosotros somos incapaces de salvarnos, entonces él estaba claro que era importante el auxilio divino y de su gracia, y que todo esto tendría que brotar de la oración apostólica que San Pablo nos presenta en sus textos. Porque todo su apostolado, ordenado como está a la salvación de todos los hombres, solo puede obtener su eficacia como una gracia de Dios, como un don de Dios, ¿verdad? Por eso siempre él dirá, doblo mis rodillas ante el Padre. Pero también invitaba a sus comunidades a unirse a él en oración. Dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 15, luchad conmigo. Y San Pablo en esto no solo hace a sus comunidades beneficiarias, ¿verdad?, receptoras de la oración y de la gracia y de la salvación que viene de Dios, sino que también los invita a todos ellos a ayudarle en su tarea evangelizadora, apoyándolo y sosteniéndolo en su apostolado con la oración. Oren conmigo, quiere decir esto. Entonces comprobamos así la humildad de San Pablo, que se reconoce débil y que tiene la conciencia clarísima de que la misión encomendada a él supera ilimitadamente sus propias fuerzas. Entonces, cuando le vemos solicitando la oración de sus cristianos, no nos encontramos ante una mera fórmula vacía, sino que ante la convicción de que necesita de esa oración y de esa intercesión de las comunidades, es una ayuda increíblemente e inestimablemente para realizar su misión evangelizadora. En el fondo subyace la convicción de San Pablo, seguramente basada también en la experiencia de la eficacia y de la fuerza que tiene la oración hecha en nombre de Jesucristo, y esa oración guiada por el Espíritu Santo que él siempre entonces insistirá a sus comunidades para que junto con él imploren al Padre por su ministerio. Me viene a la mente esa frase tan amorosa y tan pertinente y tan insistente del Papa Francisco, que siempre en sus audiencias y en sus encuentros al final les dice a todos, y les ruego, oren por mí. Es una expresión tan linda, es una expresión del Papa Francisco, que una expresión paulina le quisiera llamar yo, esa expresión de Papa Francisco, siempre pidiendo, oren por mí. Es esa convicción que tiene Papa Francisco como San Pablo de que la eficacia de su apostolado petrino, ¿verdad?, ese apostolado de Pedro en Francisco, es fruto de la gracia de Dios que la concede a través de su propia oración y de la oración de todas sus comunidades. Bien, capítulo 8. Vamos un poco rápido, como les digo, porque quiero que esto sea meramente una motivación para que ustedes profundicen pues, en el texto, en el conocimiento de San Pablo. Dice el capítulo 8, somos el buen olor de Cristo, en la página 60. San Pablo
hablando de su apostolado, él constata que ha recibido la sublime misión de esparcir por todas partes la fragancia de Cristo. Por eso él dirá, somos buen olor de Cristo. En medio de un mundo corrompido por el hedor del pecado y de la muerte, Pablo contempla su acción evangelizadora como un difundir en el mundo entero el buen olor del conocimiento de aquel cuyo nombre es ungüento derramado, ¿verdad? Ahí sí lo dice el libro del Siráside del Antiguo Testamento. Entonces, en el fondo de esta imagen de ser el buen olor de Cristo, late en San Pablo la convicción del inmenso atractivo que es Cristo, del inmenso atractivo que tiene su amor divino, ¿verdad? Porque él quiere que ese amor, ese atractivo de Cristo, pues, que excede todo conocimiento, llegue a todos nosotros y se borre de nosotros el hedor del pecado, el tufo del pecado, y todos seamos buen olor de Cristo, ¿verdad? Por eso fíjense ustedes que en la confirmación, esta es una clase de catecismo, en la confirmación nosotros somos ungidos con el santo crisma. El santo crisma está compuesto por aceite y perfume, porque los ungidos con ese santo crisma en el sacramento de la confirmación, nosotros seamos para el mundo el buen olor de Cristo, como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, pues en el capítulo 2. Este versículo de el buen olor de Cristo es el mensaje del mismo Cristo. Pero en el versículo siguiente se desarrolla esta imagen afirmando, dice San Pablo, nosotros somos el buen olor de Cristo. Entonces, su misma vida, su misión, su misma existencia, su existencia transformada es buen olor y resulta atrayente. Nosotros con nuestra conversión atraemos al mundo hacia Cristo. Sin embargo, San Pablo remite a otros, ¿verdad? A todos ellos, a todas sus comunidades, que seamos todos el buen olor de Cristo. Tratándose pues esto de una existencia transformada por Cristo, el perfume que exhala remite a Cristo, puesto que ha dejado a Cristo vivir en sí mismo. El mismo San Pablo lo experimenta. Entonces, la vida de San Pablo remite a Cristo. Mensaje y mensajero se identifican entonces, ¿verdad? Con el enviado, ¿verdad? Mensaje, mensajero y el que envía son una sola y misma cosa, un solo y mismo perfume que debe transmitirse a todos nosotros. Algo semejante encontramos en el texto pues, de estas cartas a los Corintios, donde San Pablo refleja así, él como en un espejo la gloria de Dios. Y esto es otro signo vivo del Señor y de su acción poderosa, porque él mismo dirá, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Es un signo que va en creciente, ¿verdad? Porque conforme va siendo transformado en Cristo, va reflejando cada vez más y más su imagen y la gloria de manera cada vez más perfecta, transformando en su interior, pues, ¿verdad? Al ser ha hecho brillar la luz en nuestros corazones, dirá el mismo San Pablo, y acaba manifestando esa vida nueva al exterior. O sea, la transformación interior que Dios va realizando por su Espíritu en nosotros, desde lo interno, sale a una vida nueva al exterior. Cuando nosotros salimos en misión a proclamar la alegría del Evangelio,
porque hemos sido transformados para irradiar en el mundo el conocimiento de la gloria de Dios que está en el rostro de Jesucristo, dice San Pablo. Eso significa entonces que nosotros cuando salimos en nombre de Cristo, y es Cristo mismo que va delante de nosotros presidiendo nuestra misión, y Él es el que va entonces transformando desde el interior a la persona, y esta transformación interior impulsa a servir, ¿verdad?, en el hermano. Muy bien, avancemos otro poquito más. Como antorchas en el mundo, dice en la carta a los Filipenses capítulo 2, como antorchas en el mundo. Y también lo dirá en el Evangelio, nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Y también Jesucristo nos dirá a nosotros que nosotros somos como la levadura dentro de la masa, que tenemos que ir transformando al mundo, ¿verdad? En esta expresión de la carta a los Filipenses capítulo 2, como antorchas del mundo, esto tiene un paralelismo como que nosotros somos la luz del mundo. San Pablo era consciente que en el Evangelio no se podía ser testimoniado eficazmente de manera individual, ¿verdad? Solo una comunidad transformada por Cristo se constituía en signo creíble del Evangelio. Si todos estamos como iglesia, como comunidad, como iglesia sinodal, miren que todo esto viene a calzar con la misma vida de la iglesia y la convocación del Papa Francisco a este sínodo de la sinodalidad de la iglesia. Yo creo que vamos a tener una experiencia con este nuevo sínodo para trabajar en la comunión eclesial, la comunión de la iglesia, que todos tenemos que ser una sola y misma cosa, porque el mismo Jesucristo en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, en su oración sacerdotal, dirá que todos sean uno, Padre, para que el mundo crea que tú me has enviado, ¿verdad? Esta es una cosa hermosísima, maravillosa, que debemos irla refiriendo a nosotros mismos en la medida que nosotros vamos analizando pues la misma experiencia paulina del discipulado y la misión. Bien, de hecho, en algunos de los textos en que San Pablo pide que le imitemos, ¿verdad?, añade, y fijaos en los que viven según el modo que tenéis en nosotros. No solo él, no solo sus compañeros de apostolado, sino la comunidad misma se ha convertido en punto de referencia para quienes quieren vivir según Cristo. Entonces la comunidad de los Hechos de los Apóstoles incluso dirá al inicio que la gente se admiraba de cómo vivían los cristianos, ¿verdad? Vivían en una comunión integral, ¿verdad? Porque dicen los mismos paganos, tenían un mismo corazón, un mismo pensar y un mismo sentir. Es una cosa hermosísima, pues, esta experiencia, siguiendo la enseñanza del mismo Cristo, que él había proclamado Jesucristo. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes, quiere decir la comunidad cristiana, la iglesia. Entonces también San Pablo exhorta a sus discípulos a vivir como hijos de la luz. Los que antes vivíamos en tinieblas, ahora somos luz en el Señor. En consecuencia, debemos vivir como luz, rechazando toda tiniebla de pecado y de vida pagana y de vida pecaminosa, para vivir como los verdaderos hijos de la luz. Hermosísimo, hermosísimo. Hay otra expresión de San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, en la página 63, que dice el olor de muerte. Vamos a ver qué quiere decir San Pablo en este texto. En este texto citado de la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, al inicio de este capítulo, prácticamente capítulo 2, versículo 2, encontramos estas palabras. El apóstol sabe que el anuncio del Evangelio es un acontecimiento dramático. Ciertamente a los que lo acogen les coloca en el camino de la salvación, conduciéndolos a la vida eterna.
pero a los que lo rechazan les pone en el camino de la perdición, conduciéndolos al fracaso último y definitivo. En este caso, la salvación, la elección por Cristo no tiene término medio. La predicación coloca al hombre en esta disyuntiva necesaria. ¿Lo coges o lo rechazas? El que no recoge conmigo, dice Jesucristo, desparrama. El que no acepta la salvación va directo a la condenación. Entonces aquí no hay medias tintas, ¿verdad? Dice San Pablo con esta expresión, los que aceptan van camino a la vida y los que no aceptan van camino a la muerte. Por eso, fíjense ustedes que el mismo Jesucristo se lo dice a Nicodemo, y en la misma predicación se lo dice a los discípulos cuando los envía no de dos en dos, sino cuando los envía antes de la ascensión, y le dicen: vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. El que cree en mí se salvará, y el que no crea se condenará, ¿verdad? Entonces ahí está la expresión de San Pablo. Lo mismo que la presencia de Jesús en el mundo había provocado a los hombres a ponerse a favor o en contra de él, como lo refiere San Lucas el capítulo 11, convirtiéndose en signo de contradicción, como le dijo Simeón a la Virgen María, la Virgen Santísima, el día de la presentación del niño Jesús en el templo, le dice: y este ha sido puesto como signo de contradicción. Así también el evangelizador, nosotros como evangelizadores, como buen olor de Cristo, como signo de contradicción, nosotros tenemos que incitar la conciencia de nuestros destinatarios. ¿Lo aceptás o lo rechazás? Porque lo que nosotros anunciamos es la redención copiosa, pero de una manera libre. Si la querés, aquí está. Si la despreciás, pues tristemente nosotros sabemos que vas camino a la perdición. La predicación del Evangelio mira al destino supremo de la salvación o de la perdición de los hombres. En el momento del anuncio se anticipa en la historia el juicio último. La actitud de los hombres ante el mensaje de Cristo decide su suerte eterna, si aceptamos o si lo rechazamos. Entonces, de ahí viene la exclamación de San Pablo para esto, para una responsabilidad tan tremenda. ¿Quién es capaz? ¿Quién está a la altura de aceptar y de amarrarse los pantalones y caminar con Cristo? El que no toma su cruz y no me sigue no es digno de mí, dice el mismo Jesucristo. Capítulo 9. Me alegro de sufrir por vosotros, dice San Pablo a los Colosenses en el capítulo 1. Hemos dicho, ¿verdad?, que San Pablo está totalmente asociado a Cristo y a su mensaje. Para Pablo, evangelizar no es una tarea meramente externa, sino que lo implica totalmente desde dentro. Ahí entonces nosotros vemos la verdad del verdadero profeta, ¿verdad? El verdadero profeta es aquel que primero conoce y ama a su Señor y después sale al mundo a anunciarlo. No como los predicadores callejeros modernos, ¿verdad?, que no saben ni a quién predican. Entonces desconocen a este Cristo infinitamente amor. Por lo tanto, la predicación valga la repetición, de los predicadores callejeros es por interés monetario, no por conversión, porque ellos no tienen la conversión, entonces no pueden transmitir ese mensaje de conversión. El mensaje cristiano se debe identificar, el mensajero, ¿verdad? El mensajero se debe identificar con el mensaje y debe identificar
identificarse totalmente con aquel que lo envía. Si vos no conoces verdaderamente a Jesucristo, vas a ir a anunciar un gran desconocido. Entonces, por lo tanto, te convertís en un predicador mentiroso y en un falso profeta. Entonces, por lo tanto, si no tenemos una íntima relación con Cristo, un verdadero encuentro personal con Cristo, como dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium número 3, entonces nuestra predicación sería falsa, ¿verdad? Tenemos que ser uno solo con Cristo para poder tener, ¿verdad? Bien, dice San Pablo para este propósito que llegamos así a un aspecto esencial en el conocimiento y en la experiencia que San Pablo tiene del misterio de Cristo. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? El misterio de la cruz. Configurado con Cristo, vamos a descubrir al apóstol crucificado con Cristo. Por eso la expresión, ¿verdad? El capítulo 9. Me alegro de sufrir por vosotros, dice San Pablo a los Gálatas. A los filipenses le dice que ha sido el configurado con su muerte. Y Jesucristo a Nicodemo le dirá que nosotros tenemos que sumergirnos en la muerte de Cristo para resucitar a una vida nueva. Por eso Jesucristo le dice a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa sumergirse en la muerte de Cristo. Y eso es lo que significa el bautismo. El bautismo significa sumergirnos en el agua, que es un signo de morir al hombre viejo, morir al pecado y resucitar a la verdadera vida de los hijos de Dios. Ese es el gran sentido que tiene entonces el mismo padecimiento, ¿verdad? El misterio de la cruz, si nos queremos configurar con Cristo. Y San Pablo se revela pues como el apóstol crucificado con Cristo, configurado con la muerte de Cristo. Lo refiere él en los Gálatas y los Filipenses. Dice San Pablo en los Gálatas capítulo 6, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Muchas veces San Pablo alude en sus cartas a esas marcas de Jesús que lleva impresas en su cuerpo. Indudablemente, pues, ¿verdad? Que son, no se refiere a estigmas, ¿verdad? Como los santos estigmatizados modernos, ni a ningún otro tipo de fenómenos extraordinarios, sino ciertamente San Pablo habla de las cicatrices debidas a los malos tratos que él ha sufrido durante toda su vida, que los ha sufrido por Cristo. En la segunda carta a los Corintios nos da incluso una lista detallada de las pruebas por las que él había tenido que pasar y para que por medio de ellas comprendamos esa configuración que tiene Cristo, Pablo con Cristo, y esa configuración que tiene Pablo con la muerte. Miren qué interesante lo que dice San Pablo. 3 veces fui azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces naufragué, un día y una noche pasé en el abismo. Viajes frecuentes, peligrosos de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en ciudades, peligros en despoblados, peligros por el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatiga, noches sin dormir, muchas veces hambre y sed, muchos días sin comer, mucho frío y desnudez. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos certifica del realismo de todo esto. Cárceles, tribunales, latigazos, insidias, amenazas de muerte, motines, persecuciones, ya lo dijimos, apedreado, amenazado con cuchillos, con puñales, encarcelado un montón de veces. Entonces, todo este sufrimiento físico de San Pablo lo ha acompañado a cada paso de su vida en toda su existencia. Por eso él habla que lleva las marcas de Cristo en su cuerpo, que él por lo tanto ha sido configurado con Cristo
ha sido crucificado, por lo tanto, con Cristo y ha sido configurado con la muerte. Porque el que se niega a sí mismo será ensalzado y el que se ensalza será humillado, ¿verdad? Entonces, San Pablo también habla en la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, de injurias, persecuciones, angustias sufridas por Cristo. Entonces, por lo tanto, junto a los sufrimientos físicos está ese roce continuo con la humillación, la parte espiritual, la parte del corazón que se te humilla, las contradicciones, las dificultades, las trabas de todo tipo que se te ponían, incluso en tu mismo corazón, te ponían ese sufrimiento, todas estas cosas que te ponían en el cuerpo. Y todo esto por parte de los judíos, de las autoridades, de los romanos, de los mismos maleantes y salteadores, ¿verdad? Incluso, dirá San Pablo, de los mismos falsos hermanos, todos esos falsos cristianos, ¿verdad? Que más bien los perseguían para hacerle daño. Todos estos casos, entonces, fue sin duda una de las espinas más dolorosas que cargó el apóstol San Pablo, y esa presencia espinosa continua que tenía San Pablo, pues de esos falsos hermanos, de los judaizantes, de los falsos apóstoles que ponían en tela de juicio la predicación de San Pablo, incluso contradecían abiertamente esa misma predicación de San Pablo. Entonces nosotros vemos, por lo tanto, que él mismo, San Pablo, presenta todos esos sufrimientos soportado por Cristo como una prueba de la autenticidad de su apostolado. Y lo refiere en la segunda carta a los Corintios, porque San Pablo ha sufrido, de hecho, en su carne por Cristo y por el Evangelio, por todas sus comunidades y por cada uno de los que fueron evangelizados. Por cada uno ha sufrido San Pablo. Y todo esto entonces es señal en él, de una señal clara de que Pablo nada buscaba para sí mismo, todo era por Cristo. Porque ciertamente el mercenario, cuando ve venir al lobo feroz, abandona las ovejas y huye. Eso es el falso profeta, el falso pastor. Y San Pablo nunca rehuyó, porque el falso pastor huía porque no le importaban las ovejas. Sin embargo, el buen pastor, el auténtico apóstol, en este caso de San Pablo, él da la vida por las ovejas. Y al final dirá, con lágrimas en los ojos, en la carta a los Filipenses capítulo 3. Así como le ocurrió a Jesucristo, Maestro, que sufrió intensos y continuos dolores físicos y interiores, morales y espirituales. Entonces San Pablo enumera todos esos padecimientos, por supuesto, y aparte de todas estas cosas, decía San Pablo, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién, decía San Pablo, quién desfallece sin que yo desfallezca? ¿Quién sufre escándalo sin que yo lo sufra y lo abrace? Es increíble este San Pablo. Entonces se trata de los sufrimientos más profundos, más interiores, los que duelen más, que provenían, ¿verdad?, de la misma falsa caridad. Porque cuando a uno le importan los demás, no queda indiferente ante las dificultades y ante los sufrimientos de los demás. San Pablo por eso decía, me hice todo para todo. Yo lloraba con los que lloraban, reía con los que reían. Es increíble esta actitud de San Pablo, que tiene que ser el modelo para nosotros. Ya hemos visto cómo San Pablo nos confesaba que sentía una gran tristeza y un gran dolor incesante en su corazón, lo dice en la carta a los Romanos capítulo 9. Y todo ese sufrimiento de su corazón era a causa de sus hermanos israelitas, que en su gran mayoría habían rechazado al Mesías y el Evangelio de la salvación. Ese era el gran dolor de San Pablo. Lloraba lágrimas de sangre, diría yo, a causa del pueblo de Israel cuando él descubre que fue despreciado el Señor de la vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.